Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Amables amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Lindo tiempo Dios nos prepara por delante y tenemos que pedirle que nos acompañe en las buenas y en las malas, que podamos hacer frente al porvenir de acuerdo a su divina providencia, pero con su bendición desde luego. ¿Les parece bien? Mientras tanto, abramos nuestras Biblias en el texto de hoy, San Juan 21:6, y Él les dice: echad la red a la mano derecha del barco, y hallaréis. Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Oremos. Gracias, Señor Jesucristo, por los milagros que seguiste haciendo después de resucitar, y continúas haciéndolos por millones hasta nuestros días. Permítenos disfrutar de algunos de estos milagros en este nuevo día. Te lo suplicamos en tu precioso nombre. Amén. Jesús había citado a sus discípulos después de su resurrección a una reunión a orillas del mar de Galilea. 7 de los discípulos estaban juntos. Iban vestidos con el humilde atavío de los pescadores. Eran pobres en bienes de este mundo, pero ricos en el conocimiento de la verdad, lo cual a la vista del cielo les daba el más alto puesto como maestros. No habían estudiado en ninguna universidad, pero durante 3 años y medio habían sido enseñados por el mayor educador que el mundo hubiese conocido. Bajo su instrucción habían llegado a ser agentes elevados, inteligentes y refinados, capaces de conducir a los hombres al conocimiento de la verdad. Así hoy en día he encontrado a varios hombres, también humildes, que no han tenido estudios universitarios, pero se han educado por la obra del Espíritu Santo a los pies de Jesucristo. Los he encontrado transformados, enseñando con sabiduría la palabra de Dios. Alabado sea el cielo. Gran parte del ministerio de Cristo había transcurrido cerca del mar de Galilea. Al reunirse con los discípulos en un lugar donde no era probable que se les perturbase, se encontraron rodeados por los recuerdos de Jesús y de sus obras poderosas. Sobre este mar, donde su corazón se había llenado una vez de terror y la fiera tempestad parecía a punto de lanzarlos a la muerte, Jesús había caminado sobre las ondas para ir a rescatarlos. Allí la tempestad había sido calmada por su palabra. A su vista estaba la playa donde más de 10,000 personas habían sido alimentadas con algunos panes y peces. No lejos de allí estaba Capernaum, escenario de tantos milagros. Mientras los discípulos miraban la escena, embargaban su espíritu los recuerdos de las palabras y acciones de su Salvador. La noche era agradable y Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar en este plan. Necesitaban el alimento y las ropas que la pesca de una noche de éxito podría proporcionarles. Así que salieron en un barco, pero no pescaron nada. Trabajaron toda la noche sin éxito. Mientras tanto, un observador solitario, invisible, los seguía con los ojos desde la orilla. Al fin amaneció. El barco estaba cerca de la orilla
y los discípulos vieron de pie sobre la playa a un extraño que lo recibió con la pregunta: «Mozos, ¿tenéis algo de comer?». Cuando contestaron no, él les dice: «Echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis». Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los pescados. Juan reconoció al extraño y le dijo a Pedro: «El Señor es». Pedro se regocijó de tal manera que en su prisa se echó al agua y pronto estuvo al lado de su maestro. Los otros discípulos vinieron en el barco arrastrando la red llena de peces. Y como descendieron a tierra, vieron una fogata puesta y un pez encima de ella y pan. Estaban demasiado asombrados para preguntar de dónde venía el fuego y la comida. Díceles Jesús: «Traed de los peces que recogisteis ahora». Pedro corrió hacia la red que él había echado y ayudado a sus hermanos a arrastrar hacia la orilla, y trajo pescados. Después de terminado el trabajo y hechos los preparativos, Jesús invitó a los discípulos a venir y comer. Partió el alimento y lo dividió entre ellos, y fue conocido y reconocido por los 7. Recordaron entonces el milagro, cómo habían sido alimentados las 5,000 personas en la ladera del monte. Pero los dominaba una misteriosa reverencia y en silencio miraban al Salvador resucitado. Vívidamente recordaron la escena ocurrida al lado del mar cuando Jesús les había ordenado que lo siguieran. Recordaban cómo a su orden se habían dirigido mar adentro, habían echado la red y habían sacado tantos peces que la red se rompió. Entonces Jesús los había invitado a dejar sus barcos y había prometido hacerlos pescadores de hombres. Con el fin de hacerles recordar esta escena y profundizar su impresión, había realizado de nuevo este milagro. Su acto era una renovación del encargo hecho a los discípulos. Demostraba que la muerte de su maestro no había disminuido su obligación de hacer la obra que les había asignado, aunque habían de quedar privados de su compañía personal y de los medios de sostén que les proporcionara su empleo anterior. El Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos mientras estuviesen haciendo su obra. Proveería a sus necesitados y después tenía un propósito al invitarlos a echar la red a la derecha del barco. De ese lado estaba Él, en la orilla. Era el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con Él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podrían fracasar. Y así se ha comprobado a través de los cientos de años que han pasado desde aquella pesca milagrosa de esa mañana en el mar de Galilea. A Cristo Jesús le gustan las cosas derechas, hacia el cielo y la eternidad. Y cuando cada uno de nosotros camina derechito como nos lo indica en su palabra, hay mucha bendición de parte del cielo para cada uno de nosotros individualmente y para nuestra familia también, para nuestra sociedad donde actuamos y vivimos. Nuestros negocios prosperan cuando somos rectos y derechos, y esto no es común en nuestra corrupta sociedad donde vivimos, porque el enemigo trata de que las cosas avancen torcidas, chuecas, pero Dios te tiene a ti y a mí en estos días finales en que estamos viviendo en esta tierra, para que con su poder, primeramente, y con nuestra fe y valentía en las cosas derechas, podamos cambiar un poco o mucho de acuerdo a nuestras posibilidades e influencias el mundo en que vivimos, porque deseamos una patria mejor, una ciudad o un pueblo mejor, con el fin de que Dios nos pueda bendecir, y así lo hará conforme a su promesa. Mirad que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo por donde quiera que fueres. Que el Señor nos bendiga en este bello día que nos presta para disfrutarlo. Oremos, por favor. Muchas gracias, Señor, por tus sabios consejos que nos dejaste en tu palabra. Gracias porque quieres que nos esforcemos para hacer las cosas bien derechas.
Gracias porque tú estás a nuestra diestra para ayudarnos en nuestros problemas y dificultades. Ten piedad de cada uno de nosotros, de acuerdo a tus bondades celestiales. Tú, mejor que nadie, conoces nuestras preocupaciones. Tú, mejor que nadie, podrá auxiliarnos y socorrernos en nuestras necesidades, ya sean pequeñas o gigantes. Yo sé que nos escuchas y actuarás de acuerdo a tu infinita sabiduría. Gracias por complacernos. Lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedo cantar porque Jesucristo vive en mí. Puedo reír porque Él me hace feliz. Y sé que en el cielo, donde pronto quiero estar, Dios tiene un lugar para mí. Cada mañana despierto con su música. Solo escuchando su voz encuentro paz. Y Cristo me dice: toma de mi mano y aprende a vivir y amar. Y aprende a vivir y amar. Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo: ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo: ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan.
Jonatán le dijo, yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad, y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David, y entonces Jonatán fue con un arco y flechas, y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos, lejos, lejos. Entonces le dijo al muchachito, anda y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy, muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera que de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando, huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces, los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey, yo no voy a quitarle la vida. Solamente, ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato, el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y aquí no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos
a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy, muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.